Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Patrimor al Aire, programa donde ayudamos a las personas a continuar con sus proyectos, con su futuro y claramente guiados a través de sus finanzas personales. El día de hoy les habla Constanza Baeza, asesora patrimonial en Patrimor, y por supuesto que nos acompaña siempre Fernando Sleve, gerente de planificación e inversiones. Hola, ¿qué tal, Conti? ¿Cómo estás? Muy bien, acá ansiosos por poder ayudar a la gente, así que partamos. Bueno, vamos a conocer nuevos proyectos, nuevas metas, nuevas dudas claramente, así que estoy bien entusiasmada. Eso. Vamos con el primer llamado. Vamos entonces. ¿Aló? Hola, Hola, ¿cómo estás? buenos Hablas días. con Constanza, asesora patrimonial de Patrimor, y Fernando Sleve, gerente de finanzas. Hola, Caroline, ¿qué tal? Hola, bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegro Espero que mucho. estén bien, gracias. Bueno, Caroline, ¿nos escuchas bien primero que todo? Sí, Ya, sí, perfecto, perfecto. buenísimo. Bueno, comencemos. Nuestra idea es que puedas contarnos, por favor, brevemente a qué te dedicas, Ujú, para conocerte un poquito, saber un contexto. Y por supuesto vamos sí. con lo interesante, que son las preguntas que debes tener ahí preparadas, listas para nuestro programa, que de seguro le va a servir a mucha gente. Sí, mira, yo soy lingüista de profesión, estudié en la Chile ¿Ya? y tengo un doctorado en psicología. Trabajo hace harto tiempo ya en el área de fonoaudiología y en el área de formación docente. Y tengo un déficit visual importante. Desde el punto de vista legal, yo tengo ceguera legal. Ujú. Y bueno, eso ha implicado que me cueste bastante mucho trabajo pese a tener el doctorado. No ha sido fácil, la gente duda mucho de contratar. Entonces ahora tengo media jornada en una universidad privada y hago algunas otras cositas extra con boleta. Perfecto. Perfecto. Y bueno, yo en general he sido ordenada con mis finanzas, pero por ayudar a mi familia, a las personas que están, ¿cierto?, cercanas, he quedado muy endeudada. Yo compré, en primera instancia no quise arrendar, compré un departamento pequeñito en 2009, cuando recién me titulé, ¿Para vivir? para vivir, en ¿Ya? Perfecto. 2007. Y bueno, después me cambié porque era un poco lejos. Y bueno, mi mamá con mi papá hicieron un mal negocio, entonces yo les dejé el departamento a ellos y yo me compré uno en Ñuñoa, en la Villa Olímpica. Ok. Perfecto. Y después ese departamento lo vendí para traerme a mis papás también acá donde vivía yo, porque pensaba que era un mejor lugar para mi hermana chica. Bueno, compré el otro departamento y bien, o sea, compré un departamento, lo que encontré era un departamento más caro, pero estaba apurada, necesitaba comprar para que mis papás se pudieran cambiar porque el pequeñito ya lo había vendido. Y compré este departamento y hace 2 años mi mamá con mi papá se fueron a la playa a vivir. Y yo me quedé con 2 departamentos, quise arrendar el grande Ujú. que les había dado a ellos con gastos comunes bastante más caros. Ujú. No pude, entonces yo me mudé a ese y arrendé el otro, El más chico. Perfecto. Ya. pero el otro no me alcanzaba para pagar los 2 departamentos en realidad. Y además mi mamá querían tener un sitio en la playa y yo compré con ella el sitio, pero había que hacer las casas y yo pedí un crédito consumo para hacerles Para la casa, construir, ya. entonces para construir, entonces ahí quedé súper endeudada. Me imagino, Claro. me imagino. Estoy tratando de vender algunos de los departamentos, estoy tratando de ver qué hacer, De porque salir a ya flote. Ujú. me cuesta dormir ya pensando en qué puedo dejar de pagar o cómo hacer para poder seguir pagando, porque de verdad son dos dividendos, hay uno que no es tan alto y el crédito y El digamos el consumo. crédito consumo ¿Y me da como un millón. el terreno consulta está pagado, está No, financiado, está está construido? pagado, Ya. el terreno está O pagado. sea, solamente ahí tenemos Eh, el crédito consumo que Que fue es para en construir base, la casa. exacto, para construir. Sí, la Ya, casa de hecho se construyó, lo que pasa es que hay que pagar el crédito. por Claro. supuesto. Entonces, Oye, y ahí debo al para ir final un montón. ordenando y quizás para poder ayudarte Sí, de mejor forma, m- ¿nos podrías dar en números gruesos ingresos y cuánto estás sí, gastando mira, o está saliendo de egreso los pagos de los dividendos, sí, tanto no hipotecarios como mucho. consumo?
Mira, yo en el crédito hipotecario y de consumo en total tengo 1.300.000 que pagar. 1.300.000 que es entre el consumo Sí, y los dos hipotecarios. sí. ¿El consumo Más cuánto es? el consumo son 407.000 pesos Ya, mensual. perfecto. Y los hipotecarios son, bueno, alrededor de uno es 260, que ahora subió un poco más, y el otro 500, Claro. pero más los gastos comunes y todo eso, Son 900 al final. son, claro, en el fondo son como 1.300.000, 1.320.000, con la subida del UF me golpeó bastante Claro. ahora. Y en términos de arriendo, ¿cuánto está? Porque entiendo que el departamento grande ahora lo 500. llevaste a arriendo. No, el pequeño, El pequeño. uno pequeño. Y en el grande estás viviendo Entonces, tú. yo vivo en Ya, grande, ya. por desgracia. 500, pero además yo, por tener discapacidad visual, tuve que comprarme implementos para poder Sí. trabajar. Entonces Claro. debo también un montón de visa por temas de que el computador más fácil para usar para nosotros y a la larga más barato son Mac. Perfecto. Claro. Entonces pago como entre mi iPad para poder trabajar en la clase leyendo, porque yo tengo un poquito de visión, más poder conectar mi computador para poder pasar la lista y hacer otras actividades. Bueno, me gasto como 600.000 pesos en pagando todos los insumos para poder trabajar. Y yo gano 1.200.000 más o menos líquido, y a veces, bueno, lo que yo estoy siempre pendiente es que me salgan cursitos para poder pagar el resto de cosas. Perfecto. Oye, partamos de nuevo por lo más básico. Hoy día estás arrendando el departamento chico en 500 y te Sí, sale el dividendo 200. sí, 300, mejor 500, dicho. 250, sí, sí. Perfecto. Y yo pago el gasto común y el dividendo. Ujú. Perfecto. Perfecto. Y por el otro lado tienes el departamento grande, ¿cierto? Sí, Que en líneas generales está en 500, ¿cierto? sí. O Más sea, el gasto común que es 150, 140, por ahí. claro, o sea, entre los dos hipotecarios más el arriendo, tú estás teniendo que poner alrededor de 400. Hablando solo de Claro, hipotecarios y arriendos, claro, no sumando gasto claro, común. claro, Ya, claro. por así decirlo, ese departamento que compraste hace bastante tiempo te está ayudando bastante el día de hoy. Sí, hoy día me está ayudando, sí, Ja. Ya. Ahora vámonos a otro punto, que es el consumo, que este lo usaste en sí. su minuto para poder ayudar a construir la casa en, ¿cierto?, la playa. En la playa. Sí, sí, ahí Perfecto. construí 2 casas, Ya. una que vive mi mamá, ¿Ya? mi familia, y otra que me hice para mí, que todavía no la termino, pero está ahí haciéndose, o sea, falta. Consulta, cuánto es el total del crédito de esto? Eran 20 millones, yo ahora en junio cumpliría 2 años pagando los 400, ¿Y a 7 cuánto mil. tiempo lo sacaste? 6 años, 6 años. Ya, o sea, te quedan 4 todavía. Sí. Perfecto. Claro, me quedan 4, pero no quise sacarlo a más porque tampoco es la idea Y por lo sacar a general más. tampoco te dan Tampoco dan tantas más, opciones, sí. no dan Exacto, más, de hecho, 60 meses, 72 sería como el en máximo. general es 60. Sí, Sí. Claro, sí, sí. perfecto, perfecto. Oye, y claro, hoy día donde estás más atrapada, ¿y con cuánto estás quedando descalzada mensualmente? Porque si yo hago Eh, la suma, 1.200.000, ¿cierto? Menos el arriendo, o sea, los hipotecarios menos el arriendo, ¿cierto? Me quedan 800, y claro, de los 800, el sí, consumo me dijiste que era 300 o 400. 400, 400 Claro, entonces me sí, quedan sí. para entre gastos comunes, que me dijiste que eran alrededor de 100. Claro, quedan como unos sí, 300.000 pesos para el resto, que es poquito. sí, Es es vivir poquito, sí, prácticamente, ¿Cuánto sí. estás quedando atrás sí. todos los meses? Bueno, yo trato que ras. Ya, ras, ras. Eh, sí, quedo en cero ¿Y en Ya. la cuenta. deudas, tarjetas de crédito, ¿Cuánto, cuotas? cuánto No, tienes en tarjetas de no, crédito usado? no, es solamente la visa porque estoy pagando un computador y un iPad que ¿Qué necesito fue lo para que trabajar. comentaste? Ah, Ya. pero eso Lo tienes en Sí, cuota. lo tienes en cuota y lo estáis sí, pagando. en muchas cuotas. Ya, Sí, lo estoy ya. pagando. Eso me Yo, queda menos, me queda claro, como hasta agosto, septiembre por ahí. Ah, ya. perfecto. Claro, porque es un monto chico y lo estáis pagando en 6 cuotas o 12 cuotas sin interés, me imagino. Claro. Perfecto. Bueno, allí igual fue
raro porque decía cuotas sin interés, pero después igual se aplica un interés por lo que yo estuve mirando El seguro, pero es chiquitito, debe ser como un 1,5% que se cobra al año. Ya, Sí. O sea, comparado con un crédito, sigue siendo mucho claro, mejor. Claro. claro. O sea, yo Y iría bueno, acá lo que al... me... Ah, sí, perdón. Ah, Dale, Carmen. sí, mira, no, y lo que a veces me salen cursitos por ahí y esa plata la voy Ingreso tratando de extra. guardar, de Perfecto. juntar un poco. Enero y febrero y marzo no me sale nada, Claro. pero Y hoy día, por ahora me ejemplo, están saliendo ¿tienes menos. ahorro? No, no, Ya. no, eso me tiene un poco estresada porque yo siempre, nunca quedaba Mm. con la cuenta tan, Tan justa. tan justa, sí. Igual tengo un sobrino en mi casa que nos está ayudando a su mamá. Yo le subí la cuota porque antes me pagaba hasta el año pasado 100.000 pesos y dije, no, me tiene que pagar 200 y yo no puedo mantener O a sea, mi él sobrino acá. vive contigo y en el fondo como Vive que conmigo, subarrienda sí, la habitación. Ya. sí, sí. Perfecto. Oye, O sea, igual yo le doy comida y todo con esa Sí, plata, claro. sí, un claro, como poco, una pensión claro. casi. Pero ayuda muchísimo ese ingreso extra. O sea, por lo menos por ahora sí. Claro. Oye, yo creo que acá o sea, son dos grandes dolores, yo creo, que uno puede sentirse abrumado, especialmente cuando uno tiene ingresos un poquito más esporádicos, el tener Sí. tanta carga financiera, o sea, tanta deuda. Ujú. Eso te deja Sí, muy desprotegida en el caso de los meses malos. claro, Y claro. que eso es el punto uno. Y eso y uno haciéndole doble clic de la originación de eso y aprovechando que justamente tú eres psicóloga, entonces quizás esto, si uno hace como una retrospectiva a nivel psicológico, finalmente hay en términos de las personas, hay como 5 tipos de personas en términos de su comportamiento con la finanza. Por ejemplo, están los que son muy ahorradores, están los que son medios, los que se denominan medios ludópatas, están, ¿cierto?, los Ujú, ultra gastadores, los que consumen ujú, mucho en relación a lo que ganan, y está ujú. otra categoría que se llaman los que dan mucho, que creo que es tu caso, que es como Sí, los que dan De lo que pueden. más de lo que pueden y de hecho más de lo que tienen y de hecho un esfuerzo mucho más sobrenatural en relación a lo que tú mismo tienes. Y eso de claro, a repente veces uno yo tiene que tener pienso, cuidado porque, por ejemplo, en este caso tuyo, especialmente con el efecto del terreno, quedaste desprotegida financieramente hablando. sí, sí. Sí, de hecho yo a veces digo, pucha, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué dije, bueno, ya no fui capaz de decir, no, Claro, y especialmente no cuando en la familia es puedo? más difícil. Sí. Sí, más difícil. Pero Sí. son Sí, decisiones sí, que Son ya las decisiones que ya tomaste, fueron y es exacto, importante ser claro. consciente. y Sí. ahora hay que buscar una solución para poder solventarlo. Claro. Y ahí el segundo error, Mm. lo primero es entender, es como un diagnóstico, que por eso se Ujú, origina. No significa que sea malo o bueno. Uno tiene que saber claro, cuáles son sus debilidades finalmente, en el caso, o sí. comportamiento. En el caso tuyo, no significa que sea algo malo. El estar No, dando siempre es muy bueno, de hecho. Es un comportamiento muy saludable. La cosa es entender que uno es propenso a de repente pasarse de la raya. Y sí, eso frenarlo. Porque finalmente uno podría haber dicho, sí, te voy a apoyar en esta decisión, pero lo vamos a hacer de esta forma para quedar más protegido. Ejemplo, en un plazo de tiempo, siendo claro, ordenado, con una planificación, claro. ahorrando para ello y se logra. Llegas al mismo Ujú, puerto, pero planificado al final, Ujú. ¿cierto? ujú, Entonces, acá, y ahí sale el segundo problema, que es que finalmente como adelantaste mucho la decisión, quizás, incurriste en créditos que no son correctos para activos que son de largo claro, plazo. Entonces, usaste claro. créditos de corto plazo, que tienen en general Ujú, cargas financieras muy altas, que es lo que te está pasando hoy día, ujú, 400.000 pesos, sí, para un activo, un instrumento o un terreno, en este caso con casa, que es un activo para 30, 40, 50 años. claro, Entonces, claro, lo que hubiera sido ordenado y eficiente, pues, o haberlo pagado o haberlo hecho claro, vía hipotecario. claro, Entonces, sí. por ejemplo, una cosa que podrías ir a revisar con el banco es factibilidad de tomar el terreno, más la casa ya Hacer una construida, tasación. una Mm. tasación, y se genera quizás un fines generales para repactar este capital que tú tienes hoy día. Ahora, como Ya, también queda poco, bueno, quizás es mejor claro, decir,
¿Sabéis que me aprieto el cinturón por X años y soy consciente de eso? Y ya en un X periodo de tiempo voy a quedar libre de la deuda. Son dos decisiones que tú perfectamente podrías tomar. Una claramente te favorece que hoy día baja mucho el pago mensual, por ende te Claro, descomprime, porque vaya a poder estar ahorrando, no sé, pues, imaginémonos de los 400, 100 te van a quedar en deuda, 200, o 200 en deuda y 200 libres. Quedas claro, mucho más, con mucha más flexibilidad al final hoy día. claro. Sí, lo otro que yo pensé era vender, pero Es bueno, de hecho difícil, es difícil puse y a es la venta lento. uno y no No, es lento, está conseguí muy, un muy arriendo, no lento. conseguí venta. Conseguí arriendo, no venta, Mm, al Claro que hoy día final. el momento de mercado es el más malo para vender, sí. Claro, lamentablemente. claro. Fernando, te tengo una pregunta. ¿Qué harías tú en el caso de Carol si estuvieras en esa situación? Trataría de ver la parte de refinanciamiento o vería Ujú. la posibilidad, pues especialmente por el activo que es más viejo, que es del 2007, ver cuánto porque eso ya gran parte del crédito también está pagado. Entonces Sí, quizás vale mucho más la pena sacrificar un poco y vender un poco más barato a expensas de generar claro, liquidez y pagarlo caro, que sería por ejemplo las tarjetas o al mismo ya, tiempo el crédito. Porque al final, si yo digo ya el precio de un departamento es 100 y me lo compran en 90, que uno dice chuta un 10%, pero por otro lado tengo un crédito que estoy pagando una tasa de un 30, me conviene mucho más un 10% de descuento y pagar lo que me cuesta un 30, que es el costo financiero, y quedar mucho más claro, tranquilo por otro lado. claro. Sí, sí, eso es lo que yo había pensado y lo ofrecí, pero la persona tampoco le aceptaron el crédito y no lo pudo comprar y me dijo, te lo puedo arrendar por Nada, ya. mientras que veo si lo puedo comprar. Claro. Entonces, claro, es como un círculo vicioso que uno trata de vender, pero la gente tampoco puede Tampoco puede comprar. comprar. Sí, eso es Mm. lo difícil de la situación actual, que el acceso a crédito Claro, está bien complicado. Sí. sí, está complicado. Exacto. Así que, bueno, ahí estoy tratando de solucionar en ese sentido. No. Está complejo, no imposible, pero Sí, claramente yo creo que una buena opción sería lo que te comentó Fernando, que es hablar con sí, el banco, solicitar una tasación del terreno con la construcción de la casa, hacer uno y transformarlo en un fines generales, que eso sin duda es tirar un poquito más el chicle, pero te va a ayudar a quizás bajar el valor de la cuota hoy y Claro. tener un poco claro. más de liquidez para solventar el día a día. O la otra, la otra Ah, claro. alternativa es el mismo departamento que hoy día quieres vender, ver Sí, Sí. refinanciarlo, refinanciar el crédito de ese. Entendiendo que lo vaya a vender en algún minuto, uno vuelve a generar ya. un crédito de fines generales, por ejemplo. Ah, Entonces vuelves no sé, pues voy a volver al ejemplo de los 100 millones ya. De los 100 millones ya aunque tengo tenga pagado. deuda. Claro, y no Sí. sé, me quedan 20 millones por pagar, por donde me quedan 80. Sí, Entonces de los 100 pido un crédito por lo que necesite, que serían 45 en este caso, a 30 años nuevamente, y con esos 25 pago los créditos de consumo, todas las otras cosas, y después cuando venda el departamento, bueno, prepago todo. Entonces de esa forma ah, usas el activo que es tu gran fuerte, que es el departamento que lo compraste hace mucho tiempo, que está muy revalorizado en relación a la deuda, para sí, sí, justamente sí, arreglar las otras anteriormente. situaciones. De hecho, eso debería ser una alternativa más fácil, porque para los bancos se le debería ser más fácil refinanciar un activo inmobiliario, llámese departamento, que un terreno, con una casa que de Ujú, repente, depende del lugar, etcétera, se ponen más quisquillosos claro. las instituciones financieras. Y ese entonces yo tendría que hablar con el banco y refinanciar, por ejemplo, y eso lo hago eh, porque eso yo tengo pagado, claro, desde el 2009, Claro, ese debe departamento. estar gran parte pagado ya. Mm. Más la Sí, revalorización del propio activo. ya, y entonces ahí yo pregunto para poder refinanciar esa, ese El crédito, crédito. digamos. O, Exacto. Exacto. y con esa plata Yo iría directamente pago, al banco que tú ya tienes, que siempre es la ya, institución más fácil para hacer estas consultas. ya, ya. Y solicitar un refinanciamiento. Exacto. Y con esa plata poder prepagar ya los créditos que tienes en curso. O Crédito, sea, tarjeta, todo lo que es Ah, claro, más a corto plazo. exacto. ya, entiendo, entiendo. Ah, puede ser una buena opción también. Entonces, Y una muy pagar el buena crédito de decisión. consumo.
claro, con eso te descomprimes mucho y utilizas un activo que tú ya tienes hoy día a disposición para poder financiar esos pasivos y eliminar esa deuda de corto plazo. Ya, perfecto. Entendiendo que el Y ahí paso natural siguiente es vender el activo. Ujú. O sea, es una sí, medida transitoria. ya, ya, claro. Sí, porque también los intereses a veces suben mucho. En esos casos no debería ser tanto como... No, porque los intereses hipotecarios en general son mucho más bajos que los de Sí. consumo. Y por el otro lado, Ya, es un paso intermedio, entendiendo que el paso siguiente es la venta, por ende no vas a terminar pagando el crédito entiendo. de 25 o 30 años, sino es Claro. realmente para salir del desorden hoy, quedar Ya no ordenada sé. y al mismo tiempo ya terminar de ordenarte con la venta del activo. Ah, qué buena idea. No se me había ocurrido. Como que yo dije venderlo, pero no tenía esta idea de poder refinanciarlo para poder pagar lo otro y después, obviamente yo ya lo tengo a la venta, se supone que la persona lo va a comprar, pero también está esperando un poco de tiempo en que le acepten el crédito porque esa persona también le estaba pagando un dividendo a una hija. Claro. Entonces no tenía No tenía, documentos y de eso. posiblemente capacidad tampoco. Claro, y si no es esa persona, será otra persona. Pues al final ahí también te Claro, tranquilizas que no tienes toda la presión o todo el riesgo en que se venda sí o sí de acá a poco plazo, sino ya puede ser claro. una decisión más tranquila en los siguientes meses o años. Mm, claro, claro, entiendo, Y ahí lo entiendo. importante después es constante, o sea, si logras hacer eso, es ahorrar a tope todo lo posible para ir generando un fondo de emergencia bien Sí, eso es robusto. lo que yo quiero. Si yo entiendo que lo que yo me gasté en la plata tampoco son cosas No, no como... son cosas malas, son puros activos. O Son sea, no hay activos, nada malo. Claro, exacto, que los ibas a utilizar igual, si uno lo va a gastar sí o sí. Pero claro, claro, son el cosas que segundo no se paso, gastan, pero exacto, el segundo paso es el ahorro, pero primero tienes que descomprimir un poquito lo que tú tienes, que es tu gran preocupación, claro, y después, claro, una vez que ya se logre esto, vamos liberando un poco de flujo y ahí ya podemos tomar metas, directrices, que el fondo de emergencia, inclusive claro, ayudar a prepagar de repente algún crédito o algo, pero es el paso siguiente. claro. ¿Y qué recomiendan ustedes más, por ejemplo? ¿Es mejor, por ejemplo, con la venta de un departamento, es mejor, o por ejemplo, si yo tengo dinero, es mejor invertir en más departamentos y capitalizar o es mejor comprar un departamento y dejarlo pagado al contado? Buena pregunta. Bueno, partiendo, si quieres pagarlo al contado, eh, depende. Si tú quieres vivir ahí, va más por un tema de tranquilidad, como de quiero vivir y quiero tener mi casa pagada, más que de eficiencia. Por lo general, Ya, el flujo con el que tú vas a ocupar para ir prepagando ese crédito hipotecario, tal vez podrías hacerlo crecer por otro lado a través de un activo financiero o de otras opciones y que sea mucho más rentable, más que prepagar un crédito. Y ujú, si lo haces como para comprar activos de inversión, activos inmobiliarios de inversión, sí, no te conviene prepagarlo. O sea, prácticamente claro, ahí tú vas a estar apalancándote y todo el flujo que vas a tener también va a ser para otro fin y mientras tanto lo arriendas, que sin duda el día de hoy el arriendo no va a ayudar a compensar el dividendo al 100%, pero sí, también te va a ayudar a solventar ese gasto mensual. ya, Entonces, perfecto. en resumidas cuentas, yo no te aconsejaría prepagar un crédito hipotecario si no es netamente por tu tranquilidad de vivir, de tener la casa propia, que eso ya va más por un tema psicológico que de eficiencia. Ya, entiendo, entiendo. Ujú, Y otra cosa, tampoco me concentraría tanto en los activos inmobiliarios. Acá tú tienes bien cargado ese lado y te ujú, aconsejaría que la otra parte de tu patrimonio la dividas en activos más líquidos, en otros tipos de ya, instrumentos, que ya es otro tema, pero no concentres todo en el rubro inmobiliario, que partiendo no está líquido. O sea, si en algún minuto tienes un tema económico como ahora, vender un Claro, sí, departamento es muy es lento. súper lento y complicado, entonces tienes que tener sí, una carta bajo la sí, manga. Exacto. Siempre tiene que haber un sí, porcentaje sí. importante de liquidez y de esa forma poder actuar rápido. El activo Ujú. inmobiliario es muy lento. Sí. Muy lento. Sí, pues, El sí, pues clásico yo, ejemplo de repartir los huevos en distintas canastas. Exacto. sí, sí, pues ese fue mi problema. Yo creo que
que fue, bueno, más que por decisión tan propia, sino por ayudar, ¿cierto? A, a establecer algunos otros elementos. Pero bueno, ya Ujú. yo ya sé que ahora tengo que, una vez que me reponga de esto, invertir en otra cosa, ¿no? Ya en inmobiliario, porque ya Sí, pero de a poquito, eso de a ya está. poquito. Vamos por parte. Sí, Lo primero es hablar con el exacto, banco, vamos analizando un exacto. poquito lo que conversamos Sí, y de ahí ya estaremos ahí esperando cuando llegues, cuando nos digas, Constanza, Fernando, ya tengo todo listo. Ahí vamos a entrar nosotros también a ayudar, sí. pero eso, espero que te haya Hoy, quedado claro, Caroline, que te hayamos sí, podido muchas ayudar gracias. dentro de lo Sí, que sí, conocimos hoy. sí, muchas gracias. Y eso, y bueno, ojalá que después puedas escuchar el programa y te Sí, dejamos la puerta sí, abierta por también supuesto. para una reunión gratuita. Sabemos que posterior a esto se te pueden abrir más puertas, más ventanas para seguir creciendo, así Sí, que sin duda ahí vamos a estar. sí. Ya, pues muchas Gracias a gracias ti, Caroline. Constanza, muchas gracias Fernando. Que estés muy Que estés bien. muy bien. Igual. Igual tú, Hasta que estés luego. bien, chao, Ya, chao. hasta luego, chao. Bueno, buen caso, muy típico, yo lo veo a diario prácticamente, el tema de las deudas, la sobrecarga, el sobreendeudamiento pasa y claramente eso va de la mano porque no tenemos muy buena educación financiera. Esto deberían enseñárnoslo a todos en el colegio, en la universidad, cosa de no aprender a la mala, pero a todos nos ha Y más que un pasado. caso de sobregasto, que es lo típico de la deuda, en este caso es algo que se repite mucho, que es utilizar deuda de corto plazo para pagar activos de largo plazo y al mismo tiempo activos que no generan flujo. Mucha gente compra terrenos con créditos de consumo y al par de meses, cuando uno se desordena, esos terrenos están tirados, no generan, Son pagan lentos. contribuciones, no se pueden vender y finalmente el crédito está ahí carcomiendo en el mes a mes. Es un caso muy, muy, muy habitual, así que bueno tenerlo en el radar. Así que escuchen todos, pongan atención, tomen nota. Súper. Vamos entonces con nuestro segundo llamado del día. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. ¿Estás listo, Fernando? Vamos a conocer una nueva historia. Perfecto, acá vamos. Tenemos en la llamada a Luis. Luis, ¿nos escuchas? Sí, correcto. Hola Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Todo bien. Bueno, Luis, me presento. Yo soy Constanza Baeza, asesora patrimonial en Patrimor. Y también tenemos a Fernando Sleve. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. ¿Y Qué tú? bueno. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Luis, la idea es conocerte un poco, así que por favor cuéntanos un contexto, cuéntanos de ti, a qué te dedicas y de ahí vamos con las preguntas también que seguro les va a servir mucho a nuestra audiencia. Bueno, yo actualmente soy entrenador de natación. Tengo mi propia academia, ¿vale? Con más de 100 alumnos. Entonces, eh, ya estoy como en un proceso ya de ver en qué invertir o qué más hacer, ¿vale? Para no quedarme como estancado. Realmente es Perfecto. lo principal. Claro. Oye, Perfecto. Luis, ¿y dónde tienes tu academia? Tenemos varias sedes porque yo lo que hago es arrendar. O sea, yo arriendo Perfecto. los espacios y de ahí estamos con algunos bloques horarios. Estoy en el centro, en Chile, bueno, el centro, en Ñuñoa y en Las Condes, en esos tres sectores. Fantástico. Perfecto, súper. Yo, pronto, dale, dale. Iba a preguntar un poquito más de ti, un poquito de tus ingresos, cómo suelen ser, son variables, son fijos, cómo es tu dinámica para también poder tener un poco de contexto. Bueno, los ingresos actualmente son variables, ¿vale? Porque, bueno, como te comenté, tengo casi ciento y tantos alumnos en total, entre adultos y niños. Entonces, son variables.
dependiendo de las Ujú. personas que escriban, ¿vale? Eso sí, trato de que mantener un número fijo para que sea como el Claro, costo del club, ¿me tu, entiendes? tu Claro. cliente fiel, sí. Y que, Entonces ahí, y que se pague porque tú subarriendas el espacio físico, en este caso la piscina. correcto. Perfecto. Oye, y ahí estructuralmente hoy día todo esto lo haces como persona, tienes una sociedad. Mira, actualmente lo estoy haciendo como persona, no lo estoy haciendo, no lo he podido como registrar como tal, porque estuvimos con el tema del IND del año pasado, pero no sé qué pasó, creo que por el cambio de mando, no sé, no continuaron haciendo esos trámites, entonces como que quedamos en el aire. Ya, Realmente estamos como, sí estamos presentados ante el IND, Ujú. por así decirlo, pero no estamos formalizados, eso es lo que como que nos falta. perfecto. Oye, y hoy día, más o menos en grandes números, ¿nos puedes decir más o menos cuántos estás haciendo en ventas y cuántos salen tanto los costos tuyos directos del servicio que prestas, más obviamente los gastos que son tuyos del día a día? Claro, mira, actualmente en ventas estamos aproximando al mes unos 6,5 millones, 7, eso es lo que estamos actualmente. Claro, ahorita tuve que hacer un ajuste, recién tuve que hacer un ajuste por el tema de los costos, ¿vale? Porque también nos hicieron ajuste en los arriendos. Mm. Proyectaron Perfecto. ya el año que viene que van a aumentar un poco algunos valores, entonces tomando prevención de eso, ya realizamos nuestros ajustes hasta el próximo año completo. Perfecto. ¿Y cuánto te sale el costo fijo de subarrendar? Mira, varía, depende de los meses también, porque por Ya. ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el mes de octubre, que es como que el más fuerte, Ujú. se me vienen 5 millones, Uf, harto. sí, soy 4,5, casi 5, llegando a los 5. Entonces ahí estoy tratando de ver, claro, con el tema del aumento, ahí obviamente quedo otra vez en números positivos, quedo ya con un margen ya de propio, por así decirlo, igual estoy tratando de bajarlo un poco, Perfecto. de ese Y costo. en meses, y en temporada baja, por así decirlo, ¿a cuánto baja? No mucho, si supieras, no tengo como temporada alta ni temporada baja, Ah, son ya. realmente Se mantiene más o menos constantes. estable. Se Ya. mantienen 5 en la Ha arriendo sido al muy final. constante, no te puedo decir que el mes más bajo considero que es el mes de febrero, realmente. Ya, porque no hay poca persona. Se van de Sí, vacaciones. Estaban todos de muchas vacaciones. vacaciones, claro. Lo que pasa es que como son más adultos, entonces como que no todos toman en febrero, pero sí hay un grupo importante que sale en febrero. Perfecto. Oye, entonces, para traducirlo también en términos de flujos tuyos, por un lado, ventas por 7, costos por 5, por ende te queda 2 para el bolsillo. Actualmente sí, porque también trabajo en otra academia donde yo soy del profesor. Entonces ahí con eso pago mis gastos personales. Perfecto. ¿Y Súper. cuánto ganas en la academia? Es variable también, depende del mes, pero cubro por lo menos 800. Ya, y esos son tus costos fijos como persona. Correcto, sí, con eso yo, o sea, pago mis cosas, nada más. Y lo demás me queda agarro una parte de ahorro y lo demás que es como el día a día lo que va saliendo. Ya, perfecto. O sea, tú Súper. igual tienes una muy buena capacidad de ahorro entendiendo los flujos. Sí, Aparte del costo de arriendo, ¿tienes otro costo asociado a tu servicio? no. Ya, Bueno, profesores, pero los profesores igual yo los cubro un poco, pero no es tan alto porque son pocos. ya. Y no pasamos de los 400,000 pesos. Ah, ya, perfecto. O sea, gran Lo parte tengo controlado. finalmente, la parte fuerte es el costo Sí, del arriendo. del Oye, arriendo. y consulta, ¿tú hoy día estáis boleteando todo esto? Algunas cosas sí. Ya, perfecto. Claro. Y el gran tema tuyo es que tu gran gasto hoy día no tienes cómo llevarlo, por así decirlo. Claro, o sea, lo que pasa es que, como te digo, cada piscina se paga, o sea, nosotros tenemos arriendo, ¿verdad? Porque con contratos anuales. Entonces, el mes a mes es lo que un poco de incertidumbre, por así decirlo, pero ya estoy adaptado, entonces no me genera ningún, No, ningún pero otro punto importante es, voy a llevarme una exageración, pero para que se entienda, si tú boletearas los 7 millones, no estáis descontando los 5 millones de gastos. claro, Por no, ende, en términos de impuesto también es súper ineficiente llevándolo al punto principal que quería tocar, porque tú no ganáis 7, ganáis 2 o 1,5. claro, sí, obvio, no me gano eso, eso es lo que entra, estamos hablando de la venta, Claro, la exacto, ganancia ya es otra, ¿entiendes? exacto, exacto.
Por eso es tan importante hacerlo esto como sociedad o al menos como primera categoría, o sea, como empresario individual que se llama. Sí, estoy justamente en ese proceso de una SPA. De Ya. formalizar, ya. Perfecto. Sí. Sí, bueno, de ese lado puedes disminuir un poco el tema tributario. Oye, y en términos que tocaste un punto importante, que es como el orden de que si uno lo mira como empresa es provisionar el capital, el gasto de capital o el capital de trabajo en este caso que va en tu línea, que es los arriendos. Tu capital de trabajo son arriendos por 12. Tú hoy día Claro. estás teniendo un fondo de emergencia, un fondo de capital de trabajo donde vaya ahorrando y de esa forma estar más tranquilo en el día a día. ¿Cómo gestionáis tu caja? Actualmente lo tuve, pero por temas personales tuve que tocar muchos fondos, entonces estoy otra vez como que volviéndolo a armar. Ya. Perfecto. ¿Y Ahí, cuánto lograste tener? sí, eso iba a Eh, preguntar. Mira, lo más que logré ahorrar en un año, por así decirlo, ha sido 10 millones. Ya. O sea, Bien, súper bien. equivalente a 2 meses de piscina del costo. En costo sí, correcto. Perfecto. Ya, que está súper bien. Pues, y equivale a... ya, sorry. Claro, como a 12 veces tus gastos fijos, por así decirlo. Sí, correcto. Ya, que súper, súper buenos Mm. números eso. Sí. Luis, y yo te quiero preguntar en cuanto a los instrumentos que tú ocupabas para generar ese ahorro, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué conoces? ¿Qué te gustaría también conocer en el sentido de ampliar un poco tus conocimientos de activos financieros, de educación financiera? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que realmente lo que hice realmente fue guardar, sinceramente. No utilicé ningún otro tipo de estrategia. Coloqué todo en una cuenta de Mercado Pago, realmente lo usé, y metí la plata en reserva y ahí la dejé y bueno, sí, Después la tuviste que utilizar. sí, genera algo, pero no tanto tampoco como lo que uno a lo mejor espera, No, en el ¿entiendes? fondo lo tenías como en Sí, una cuenta de ahorro que sí, te una forma. ayudaba más que crecer a proteger tu dinero de la inflación. Exacto. Correcto, correcto. Entonces, actualmente, pues bueno, tengo un primo que él está con el tema de inversiones ya a nivel de acciones, a nivel de un poco más experimentado. Ujú. Entonces, claro, ya él está en otros números, entonces me ha explicado un poco, yo he buscado también como que asesorías por fuera, ¿vale? Porque Te llama es la atención, claramente. es importante mantener el dinero en constante movimiento. O sea, yo soy una persona que piensa que hay que estar moviendo el dinero, el dinero no puede estar estancado. Entonces, he buscado como esa información. Perfecto. Oye, y dentro de tus grandes decisiones y por ende el trasfondo de este llamado, ahora entendiendo todo tu contexto, ¿qué te gustaría preguntarnos? ¿Cómo te podemos ayudar? Mira, realmente me gustaría cómo ven el mercado, qué tipo de acciones, cómo saber qué momentos comprar. O sea, obviamente eso tienes un estudio, pero o en qué fondo o qué tipo de fondo poder invertir mi dinero que no sea tampoco tan arriesgado. ¿Me explico? Sí. Sí. En esto es lo que estoy como que no importa que me genere una ganancia anual de, no sé, voy a poner un número, 300.000 pesos. Yo sé que a lo mejor es mucho, a lo mejor es poco, no tengo ni idea cómo se maneja eso, Ujú. pero es algo, suma al final. Chao. Tener opciones. Bueno, primero que todo hay que entender que aparte de las acciones, que la mayoría de la gente lo asocia al mundo de las inversiones, no es el único producto que se trata. Tenemos fondos mutuos, hay ETF, hay fondos de inversión, hay bonos, hay una gama bastante amplia que el mundo muchas veces no conoce. Entonces todo va a depender muchísimo de tus objetivos, que es algo que siempre les digo a mis clientes, más que el tecnicismo o aprenderte el instrumento de memoria, porque hay millones en el mundo, tienes que entender que primero esto va a ir relacionado con tu objetivo. El tiempo. Mi objetivo va a durar 6 meses, va a durar 1 año y medio, va a durar 5 años, va a durar 8 años. Y dependiendo de eso después lo tengo como en un producto de ahorro, lo tengo en un producto de inversión, qué perfil de riesgo va a ir relacionado a ti, conservador, moderado, agresivo. Claramente nosotros como asesores siempre vamos guiando y vamos enseñando un poco esa base, pero más que qué producto es el adecuado, yo creo que primero hay que ver esa etapa inicial de para cuándo lo voy a necesitar y si es que tiene que tener una liquidez más rápida o no. Chao. Sí, perfecto.
Hay siempre una directriz que nosotros utilizamos, que más que un producto en particular, es como funciona la industria finalmente, es qué nivel de riesgo yo puedo tolerar, cuál es mi objetivo, y entendiendo el objetivo no objetivo concreto, sino el tiempo y la necesidad de riesgo que yo necesito. Ejemplo, para tener plata, para tener provisionado para la piscina, es una necesidad de riesgo distinta y un tiempo distinto a juntar plata por 15 años para generar ingresos distintos a lo que viene de mi profesión, por ejemplo. Si yo quiero diversificar mis ingresos, o sea, son objetivos totalmente distintos. O quiero irme de vacaciones en 5 años más, o quiero jubilarme. Ahí pongo ejemplos que son cotidianos. Entonces eso va a necesitar un riesgo distinto en un horizonte distinto. Para el objetivo que es más numérico, si yo necesito, no sé, pues si hoy día yo voy a poner el ejemplo tuyo, yo gasto 800, ¿cierto? Sí. Entonces mi objetivo 1 de acá a X años, que no sé cuántos son los años, es decir, oye, sé que el objetivo 1 que tengo es lograr tener un capital que me pague 400, que sería tener el 50% de mis gastos, que eso ya te daría un poco de tranquilidad. Y después mi objetivo 2 es, de acá a X tiempo, es lograr tener 800 de gasto, que sería un ejercicio 3. Entonces, en base a esa lógica, es decir, bueno, cuánto riesgo o cuánto retorno necesito en X tiempo para lograr ese objetivo del capital comentado. Ejemplo, no sé, 150 millones. Entonces, para los 800.000 pesos, 150 millones, necesito, voy a poner cualquier número, 15 años ahorrando, no sé, 300.000 pesos mensuales. Estoy poniendo números random para que se entienda el ejemplo. Sí, correcto. Y en base a esas necesidades de riesgo, después viene la situación financiera de la persona. Es decir, oye, ¿cómo está mi flujo, mi nivel de ahorro, mi situación de deuda, mi situación en términos de cómo se comportan mis ingresos en el tiempo? Y ahí me va a dar si tengo una buena situación financiera, una mala situación financiera, y de esa forma me va a blindar o no poder correr más riesgos o no. Y ahí yo lo voy a poner a un ejemplo bien simple para que se entienda. Imaginémonos a alguien que es joven, que tiene un horizonte o quiere invertir para la jubilación, por ende tiene 40 años de meta, o sea, súper largo, y él es de perfil arriesgado. Hace la típica encuesta, entonces tolera el riesgo, tolera volatilidad, tolera que un instrumento de repente pierda plata, pero sabiendo que va a ganar un X retorno. O sea, por ejemplo, estoy dispuesto a rentar un 10% anual, pero sabiendo que puedo perder un 20%, pero en el largo plazo, como estoy dispuesto a correr ese riesgo para maximizar mi retorno, estoy tranquilo con eso. Pero a la hora de ver sus finanzas, la persona con suerte ahorra, está súper endeudado, tiene ingresos muy volátiles, o sea, como los tuyos, por ejemplo, que de repente le va bien, de repente por ese motivo bajan un poco. Entonces, si bien esa persona está buscando un objetivo súper largo, tolera alto riesgo, su situación financiera no le debería permitir comprar productos muy arriesgados, al menos en el corto plazo. Debería tener diferentes tipos de estrategias para que una de esas estrategias, por ejemplo, pueda ir a más riesgo, pero tener al mismo tiempo otras estrategias que sean para estabilizar su situación financiera. Un fondo de emergencia, ordenar su presupuesto primero, preocuparse de las deudas, porque si no, lo más probable es que si yo corro mucho riesgo y voy a comprar un portafolio más arriesgado, que mayoritariamente en un portafolio arriesgado estoy expuesto a renta variable, que son acciones finalmente, sí. En algún minuto, quizás en el corto plazo, voy a tener que sacar plata de ahí, porque tengo que pagar mi deuda, me bajaron mis ingresos, etc. Y si justo saco plata cuando tenía un mal minuto de mercado, finalmente voy a estar haciendo una pérdida, ¿cierto? Claro. Involuntariamente. Entonces, por eso es súper importante la situación financiera del cliente. Entonces, con esas 3 cositas, yo voy a tener diferentes perfiles o diferentes portafolios que se llaman, diferentes canastas. Una canasta que es de mucho tiempo para los perfiles más arriesgados, que ahí mayoritariamente, por ejemplo, son acciones o instrumentos de renta variable, como por ejemplo los ETFs de los índices bursátiles o acciones sueltas. Ahí uno puede construir con ayuda o sin ayuda, dependiendo como uno quiera, ese tipo de canasta. Y esos tienen horizontes largos, por ejemplo, estamos hablando de sobre 20 años. O sea, idealmente no tocar esa plata e ir ahorrando por 20 años. Y al mismo tiempo tengo metas más cortas. No sé,
soy conservador y estoy ahorrando para mi fondo de emergencia. Entonces ahí voy a tener una canasta de productos que va a estar más asociado a la renta fija, a la deuda, de muy poco riesgo, de muy baja duración. Ejemplo, el típico depósito a plazo bancario, que eso es como el activo más libre de riesgo que existe, por al menos en el mercado local, ¿cierto? Entonces, poniendo dos ejemplos, el blanco y negro, los ultra arriesgados a largo plazo, tengo una canasta mucho más agresiva, algo muy conservador que va para un objetivo, por ejemplo, de un fondo de emergencia, tengo, ¿cierto?, otra canasta. ¿Y por qué lo llevamos así? Porque es mucho más fácil para decirte, bueno, si yo tengo un objetivo de emergencia, voy a tener ciertos productos, como si yo tengo al mismo tiempo una meta más de riesgo, voy a tener otros productos, y después si tengo una meta híbrida, voy a tener otros productos combinados de forma eficiente, y de esa forma es menos arbitraria la decisión de en qué invertir. Porque si no, toda la decisión se basa en creí que y pensé que, y no en una recomendación, ¿cierto?, clara y fundamentada de qué es lo más eficiente para el objetivo y el marco temporal y el riesgo que quiere correr el cliente. Finalmente. Exacto. ¿Se entiende? Puedes tener todo al mismo tiempo, mientras lo tengas ordenado y bien Claro. distribuido, no hay ningún problema. De hecho, nosotros lo hacemos así. Si fueras mi cliente, yo lo primero que te diría sería, creemos un colchón, tengamos también una alternativa quizás al mediano plazo. En tu caso, como eres emprendedor, lo más seguro es que salga algún proyecto atractivo, entonces siempre es importante tener un capital, y claramente dejamos una meta más a largo plazo para el Luis del futuro. Sí, justamente más o menos es lo que hemos conversado y, o sea, junto con mi primo, es lo que hemos conversado de primero como que el colchón y luego ya ir viendo qué otras cosas, pero lo importante, o sea, dentro de todo, lo que yo estoy buscando es como esa orientación, no sé si me explico, Totalmente, pero de forma totalmente. profesional, no Sí, solo de forma, porque al final estamos hablando del dinero, pues, y las Exacto. cosas cuestan ganárselas, ¿me entiendes? No se las están regalando. Exacto. Y al mismo tiempo, lo más duro para el que parte es esa primera etapa, que uno normalmente la toma muy como al juego, de decir, bueno, como estoy recién partiendo, si corro riesgos, da lo mismo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y si no soy ordenado, finalmente va pasando el tiempo, y lo único que hay dos certezas en el mundo de las inversiones. El riesgo que yo voy a correr, que es la volatilidad, que se mide en cuánto se mueve un instrumento versus el otro, eso es lo único que yo puedo conocer, y Claro. el tiempo que yo voy a invertir. Y el único que yo tengo a mi favor es más tiempo. O sea, si yo logro estar invertido de forma ordenada y bien hecha por más tiempo, voy a hacer bien la pega en el largo plazo. Y lo que normalmente a uno le pasa es que junta plata, después se la gasta, después toma malas decisiones y finalmente se va metiendo en una rueda, ¿cierto?, de comenzar, evolucionar un poquito y volver a partir, y volver a partir, y volver a partir. Y tomo malas decisiones en inversión y después saco la plata porque no me gustó o porque corrí muchos riesgos en relación a lo que quería y vuelvo a partir y vuelvo a partir. Y eso hace que finalmente no avance el interés compuesto, que es la clave finalmente para las inversiones. Al final, gran parte del capital en los primeros años es el ahorro que tú vayas a hacer. Claro. Los grandes intereses o donde va en verdad a crecer tu patrimonio es después del séptimo, octavo año. O sea, tiene que pasar tiempo. Y por eso, muchas veces, especialmente los que están partiendo, dicen, bueno, ¿y cómo compro la acción más rentable? Si tengo 100.000 pesos y aunque sea súper bueno en inversiones y haga un 100% en un año, que eso es súper difícil, para Sí. ponerlo en un ejemplo, voy a tener 200. Entonces, preocupémonos quizás de cosas más importantes, que es cómo sacarle más provecho a tu marca personal, cómo sacarle más provecho a tu propio negocio que estás armando, cómo ser más eficiente y quizás lograr negociar mejores contratos, cómo expandirte para generar más ingresos, y de esa forma vaya ahorrando más y después en el tiempo, ¿cierto?, vaya a ir teniendo más capital. Pero va por la primera etapa, va por la línea del ahorro Correcto. y generar mayores ingresos. Y la segunda etapa, obviamente, es invertir bien, porque claramente si de entrada estáis ahorrando súper bien y estáis invirtiendo mal, con costos altos, mal diversificado, etcétera, finalmente vaya a terminar perdiendo tiempo, que es finalmente lo valioso en esto. Volviendo al punto, el tiempo es la clave. De todas Buenísimo. maneras, Luis, en resumen, nunca es el momento perfecto para ahorrar o para invertir. Siempre uno va a tener algún acontecimiento económico en el cual tenga que echar mano de sus recursos. Así que el plan A y el plan B tienen que ir a la par, sí o sí. Y entendiendo
estas diferencias, espacio, tiempo, objetivos, esa es la base. Yo siempre le digo a mis clientes, tú entendiendo la relación de ese tipo de productos con los tiempos acordes, ya hiciste la mitad de la pega. El resto es ver el tecnicismo, encontrar el producto, asesorarte bien, proyectar también esos objetivos, pero es eso. Y muchas veces genera ansiedad porque, tal como dijo Fernando, las personas llegan y dicen, quiero el mejor producto, quiero el que más está rentando, el que más está ganando. No es tan así. Exacto. No es tan así. Y bueno, en algún minuto quizás con el tiempo, si haces bien el trabajo, te encaminas bien, puede que efectivamente logres tener un retorno maravilloso, pero eso va a ser resultado prácticamente de la paciencia, de la tolerancia al riesgo que has logrado obtener con el tiempo. Exacto. Y ahí hay que tener cuidado, hay un libro que se llama Las trampas del dinero, y en el mercado financiero está lleno de trampas. Y la trampa más habitual en inversiones es que siempre ofrecen el activo financiero que más rentó en el año. Okay. Porque es el más sexy. Si te demuestran un activo financiero que ha rentado un 30%, dices, alude, quizás no te lo dicen porque no te lo pueden decir textual, porque claramente es ilegal, pero aluden a que prácticamente ese retorno se puede repetir en el tiempo. Sí, sí. Y lamentablemente los activos financieros, justo cuando fueron las buenas rachas, no significa que van a caer, pero al menos quizás van a tener no tan buenas rachas. Y por eso uno tiene diversificación de productos, diferentes productos, bien calculados qué porcentaje en cada activo financiero, porque justamente nunca va a haber un ganador puro y duro en el tiempo. Uno tiene que tener, ¿cierto?, como el viejo dicho, los huevos en distintas canastas. Correcto. Lo importante es que sean canastas distintas también, porque uno de repente dice, voy a poner un ejemplo bien burdo, pero tengo muchos depósitos a plazo en diferentes bancos, tengo harta diversificación. Exacto, tienes diversificación de institución financiera, pero no tienes diversificación de producto financiero en este caso. El mismo producto con diferentes bancos, ¿no? O la inversión inmobiliaria. O la inversión Tener inmobiliaria pasa todo lo mismo. en Exacto. distintos departamentos. O pasa mucho con los típicos fondos más agresivos. Tengo el ETF del Nasdaq, el QQQ, y tengo el S&P, y tengo el BOO, y después tengo el BTI. Y al final son puros productos que en la base son lo mismo. Por ende, al final, claro, tengo un montón de proveedores de un mismo instrumento financiero. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado porque la diversificación clave es tener productos, distintos, que su retorno sea de origen distinto y que no estén tan correlacionados, y de esa forma lograr combinar esto para obtener, ¿cierto?, un retorno, no siempre el mejor retorno del mundo, sino un retorno estable, ¿cierto?, y idealmente con riesgos menores, que es la clave finalmente de esta carrera de construir patrimonio. Perfecto. Oye, Luis, Bien. yo creo que te vamos a estar esperando. Tienes mucho que aprender y sin duda podrías tener muy buenos resultados en el orden, claramente, en los conocimientos. Bueno, casos como el tuyo son muy comunes, así que acá nosotros como Patrimor estamos brindando esa oportunidad de transmitir la educación financiera, ya sea en base a asesorías, en base a este mismo programa, a los podcasts, a todo el contenido audiovisual que subimos constantemente en las redes. Así que la idea es que te vayas apoyando también en escuchar, en ver videos, de repente si te gusta leer un libro, podemos dar una lista de recomendaciones buenas, así que la educación ante todo, y sin duda si es que puedes tomar una asesoría, sería ideal. Sí. Perfecto. Ahí solo me acordé de un dicho que escuché el fin de semana que era muy bueno, que era entre ir rápido y solo, o quieres ir acompañado y lejos. Sí, justo. ¿Sí? ¿Dónde lo escuchaste? No, bueno, fue muy bueno. Sí, lo vi. Sí, era muy bueno. Porque finalmente uno generalmente quiere resultados rápidos y en corto plazo, y solo, realmente tratar de ahorrarse todo, pero de repente para llegar lejos uno tiene que ir finalmente con los que han pasado un montón de tiempo. Así que era un poco, me acordé con lo que estáis diciendo. Bueno, Luis, encantado y espero que estés muy bien. Bueno, hay cualquier cosita, siempre vamos a quedar a disposición. Vale, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, Luis, que estés muy bien. Igual. Éxito. Chao, chao. Súper. Con lo que dijiste me estaba acordando de que, bueno, nosotros vivimos en una época que es todo ahora, todo rápido. Los créditos, justamente nosotros
muchas veces asumimos el costo de porque queremos el dinero ahora y no podemos esperar a ahorrar 3, 4 años para tener lo que queremos. Entonces, antes la tasa de endeudamiento era mucho más baja por lo mismo, porque la gente creaba la paciencia, o sea, podían ahorrar 2 años tranquilamente bajo el colchón, tal vez no era la manera más eficiente, pero se lograba. En cambio ahora estamos dispuestos a pagar altos costos con tal de tener el dinero acá, ya. No. Y tiene que ser un equilibrio. Ninguna de las dos cosas son... Hay cosas que sí vale la pena llevarlos a hoy día a vía financiamiento y otras obviamente no. Todo depende del costo, depende del objetivo y depende de la actividad. Claramente los conocimientos también, pues la mayoría de la gente le gusta prepagar la casa, es un tema que habíamos estado revisando, y muchas veces prepagar tu crédito hipotecario de repente no es lo más eficiente. Te genera una tranquilidad, pero en cuanto a eficiencia, en cuanto a número, quizás puedes hacer algo mucho más productivo con ese dinero. Exacto, tal cual. Así que bueno, buenos temas, me gusta. Es algo que voy viendo a diario con los clientes. Me gusta que la gente también se entusiasme a seguir preguntando, a atreverse, a contar su historia. No es fácil, claramente, que el mundo te escuche. Así que, sin duda, siempre vamos a dar el pase que en Patrimor uno tiene una reunión gratuita, una reunión de diagnóstico, 30 minutos, puedes hablar de tu tema, puedes ser escuchado y siempre va a haber ahí un guía que te va a decir, mira, va por acá, quizás va por acá, o este es el camino que posiblemente podrías seguir. Así que, ¿por qué no? No hay nada que perder, ¿cierto? Exactamente. Así que bueno, invitados a todos y por favor dejen sus comentarios, contáctenos. Este es justamente un espacio para llevar la educación y nuestra experiencia de más de 10 años, ya vamos por los 15 años, en verdad, más que 10, llevando todo a la práctica, a caso. Todas las personas somos diferentes, tenemos situaciones diferentes, en momentos diferentes y decisiones que tomar, y generamos este espacio justamente para poder acompañarlos. De repente una mirada externa vale mucho, y justamente abrimos este espacio para eso. Así que aprovechen, ¿cierto? Sí, Dejar atrévanse. sus comentarios, atrévanse y los esperamos en una siguiente sesión. Gracias, Conti. Perfecto. Gracias, Fernando, por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en otro episodio de Patrimor al Aire. Chao, chao.